Hola amigos, buenos días. Seguramente has oído hablar en muchas ocasiones de la gran eficacia que tiene el bicarbonato para matar y eliminar las pulgas. Y te estés preguntando si puedes utilizarlo también para matar las pulgas de tu gato. En este vídeo te voy a explicar cómo debes utilizar el bicarbonato paso a paso, no solo para eliminar y matar todas las pulgas que tenga tu gato, sino también como preventivo para evitar que tu gato pille las pulgas que seguramente otros gatos le puedan pasar. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí te lo cuento. Si quieres utilizar el bicarbonato como tratamiento, es decir, para eliminar completamente las pulgas totalmente de tu gato, tienes que proceder de la siguiente manera. Coge de entrada bicarbonato, del de uso culinario, del que tengas un bote grande en casa. No te vayas a comprar ni el bicarbonato farmacéutico ni bicarbonatos raros, el que tengas directamente por casa. Espolvorea completamente a tu gato, como si le hubiese caído el bote encima. Espolvoréalo y pásale con un cepillo a contrapelo, de manera que el bicarbonato no se nos quede en la parte superior del pelaje, sino que llegue la mayor cantidad posible de bicarbonato a la superficie de la piel del gato. Y ahora es donde viene el momento más crítico. Este producto así espolvoreado lo tienes que dejar actuar como mínimo durante 2 horas. En estas 2 horas lo que deberás hacer es impedir que el gato se lama. Y como no puedes estar todo el rato encima del gato, lo más aconsejable es que le pongas un collar isabelino. Un collar isabelino que te puedes hacer tú mismo o misma en casa, o que puedes, si nos quieres echar una mano, comprar en nuestra tienda. No vale prácticamente nada de dinero, es muy barato y además te sirve para de por vida al gato. El collar isabelino se aplica y el gato no se va a poder en ningún momento lamer su piel o pelaje impregnada de bicarbonato. Y posteriormente, una vez hayan pasado esas 2 horas, tienes que enjuagar completamente a tu gato, es decir, llevar y bañarlo con su gel específico habitual y secarlo muy bien. El bicarbonato ya habrá actuado, ya habrá matado a las pulgas que haya tenido que matar, y el baño del gato con su champú habitual nos va a hacer de factor de arrastre, de que cuando lo cepilles mientras está bañándose, todas esas pulgas que ya han muerto se desprendan completamente de su piel. A posteriori, simplemente sécalo y sigue cepillando, porque alguna pulga seguramente se habrá quedado en su pelaje o algún huevo de pulga, y conviene, lógicamente, arrastrarlos completamente. Te he comentado antes que también puedes utilizar el bicarbonato como preventivo, y en este caso, pues lo que debes hacer es espolvorear al gato, pero en vez de dejar actuar el bicarbonato durante 2 horas, una vez lo apliques, mantén al gato unos 10-15 minutos con el bicarbonato y, sin dejar que se lama, cepillar al máximo, eliminando todo el bicarbonato que puedas. La gran mayoría, el 99%, lo vas a eliminar, y ese 1 o 0,5% que te quede ya no va a ser en absoluto tóxico. Aplicado de esta manera, el bicarbonato nos mata a muchísimas pulgas, nos evita, porque va a quedar una pequeña cantidad sobre su piel, de que nuevas pulgas salten sobre el gato, y en definitiva va a hacer también que el pelaje de tu gato luzca mucho más brillante. Además, con el cepillado consigues que mucho pelaje muerto se desprenda, con lo cual cuando vaya a lamerse el gato no va a formar con tanta cantidad esas temidas bolas de pelo, que son luego tan complicadas de tratar. Y que de cualquier manera, porque me lo habéis preguntado en muchas ocasiones, aquí os explico cómo utilizar la malta para gatos para eliminar las temidas bolas de pelo. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en los siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.